problemáticas de la pandemia fue el consumo de estupefacientes, de drogas, el aumento en el alcoholismo, porque muchas personas decían, bueno, yo soy consumidor social, tomo cuando me junto con amigos, y después, cuando se encontraron encerrados en pandemia, se dieron cuenta que no, y que estaban incrementando incluso también lo que eran los fumadores. Y queremos saber por qué se dan este tipo de sucesos y cómo se pueden ir remediando, ¿no? A medida que comienzan las aperturas, sacarnos todas estas actividades que estábamos realizando, que tal vez nos están haciendo mal, los consumos, ordenarnos un poco en el día a día. Y ya estamos en contacto con Esteban Wood, que es especialista en políticas públicas sobre drogadicción. ¿Cómo estás, Esteban? ¿Qué tal? Muy buenos días. ¿Cómo están ustedes? Buen día, Esteban. Bueno, quería preguntarte por qué se dan este tipo de sucesos después de tanto tiempo, ¿no? Porque el encierro más fuerte ya pasó. Sin embargo, hay un montón de adolescentes y también de gente grande que está comentando esto, ¿no? Que está tomando más, que está fumando más. El diagnóstico que hacen es correcto y es claro. O sea, con respecto a lo que es el consumo de alcohol, la droga legal más utilizada, pasó de ese uso más ocasional a un uso más intensivo por varios motivos. La gente encerrada, incorporó, por ejemplo, el hábito de tomar alcohol al momento de la comida, empezó a utilizar el alcohol para poder dormir. Frente a eso también tenemos que hablar de una agresiva campaña de la industria del alcohol en términos de precio, ¿sí? Si ustedes recuerdan, había promociones muy fuertes para lo que era la venta de bebidas alcohólicas, sobre todo en la pandemia, y siguen estando. O sea, Argentina es un país que tiene el precio del alcohol uno de los más baratos a nivel mundial porque no tiene los gravámenes que se necesitan, ¿no? El mundo se encamina hacia bebidas con alcohol cada vez más caras como un limitante a la compra, y Argentina tiene precios baratos. Y por otro lado también tenemos que hablar de psicofármacos, que en términos de un año aumentó 6,5% digamos, la venta de psicofármacos. Y eso nos lleva también a hablar, digo, de la problemática de lo que es la automedicación, ¿sí? Una sociedad que ha incursionado en lo que es la automedicación para paliar síntomas como era la depresión, la ansiedad, el temor, la angustia, ¿sí? La depresión, frente a lo desconocido que era la pandemia. ¿Y por qué sigue pasando? ¿Por qué sigue pasando? Porque lo que tienen las drogas, tanto los psicofármacos como lo es el tabaco, el alcohol, es la potencialidad de generar una dependencia. Empezamos a consumir con una habitualidad determinada, se vuelve intensivo y puede generar a llevar una adicción, ¿no? Esteban, y este tipo de situaciones son realmente complicadas, como por ejemplo lo que son los medicamentos no recetados o con recetas viejas, tal vez, ¿no? Alguna persona que haya ido al psiquiatra, que tenía las pastillas en la casa, pero después no siguió yendo y se medica en base a lo que en algún momento le habían recetado. Estas cosas pueden ser realmente muy peligrosas, ¿no? Sin un seguimiento. Es muy riesgoso. Hablemos de los psicofármacos, digo, no son homeopatía, ¿sí? Son sustancias que impactan de lleno en el sistema nervioso central, alterándolo de alguna forma y generando dependencia, claramente. Es cierto esto, digo, tenemos esquemas de medicación de personas que se han quedado con pastillas y que han vuelto para dormir también un montón de gente está tomando. Sí, muchísimo, para automedicarse. Y también este clásico, ¿no? De tengo una pastilla y... A ver, la estadística dice que 2 de cada 10 se han iniciado el consumo de este tipo de sustancias, supuestamente de venta bajo receta, por iniciación de un amigo o un familiar. El famoso, tengo una pastilla, tomate esto que te va a hacer bien, ¿no? Entonces también esto nos lleva a esta segunda cuestión que tiene que ver con cuál es el control y la regulación, no solamente que tiene que ser el Estado sobre lo que es la venta de medicamentos bajo receta, sino la autorregulación y la ética profesional tanto de los médicos que a veces recetan sin llevar un control determinado, y de lo que son los farmacéuticos, ¿no? Digamos, de medicamentos que deben ser vendidos bajo receta y son a veces de venta libre. Esteban, recién estábamos hablando con el hermano de una víctima de femicidio, que él decía que uno de los problemas más grandes del barrio era la venta de droga, que estaba realmente liberado. ¿La Argentina es uno de los países más complicados en este aspecto? Yo creo que sí, yo creo que sí. Y venimos a decir también que tiene que ver con una cuestión de no haber, de alguna forma, aceptado que teníamos ese problema, ¿no? O sea, esta película que se remonta hace mucho tiempo atrás, quizás cuando empezamos a ver la instalación de cárteles como fue el mexicano o algunos tipos de células, ¿no? Para lo que es la producción de drogas sintéticas, el tema de lo que es el ingreso de pasta base desde el norte. Digo, todo ese ecosistema no fuimos o no estuvimos a la altura de, digamos, de enfrentarlo. Yo creo que hoy tenemos un problema instalado muy grave. Sí. Hablando de este tema, para ir cerrando, ¿qué opinás de, porque lo deslizó el presidente si todavía no hay un proyecto presentado, pero tal vez como tema de campaña, en definitiva, habló de la legalización de la marihuana.
¿Qué opinás? Esto realmente, porque algunos, ya sabés, la grieta que hay en esto, algunos dicen, bueno, es propicio luego para el consumo de drogas más duras, Argentina no está preparada todavía para esto, etcétera. ¿Qué opinás vos como especialista en el tema? Todo eso que decís coincide, lo hablábamos hace un par de semanas también en este espacio, y yo pongo como ejemplo lo siguiente, porque cuando hablamos de legalización hablamos de un Estado que ejerce un control para evitar el daño que esa droga legal va a producir. Pensemos qué control se ejerce desde el Estado con respecto al alcohol, lo hablábamos recién, droga legal que tiene, digamos, venta indiscriminada, incluso a menores de edad, con precios muy baratos, y por el otro los psicofármacos, que deberían estar controlados y que hoy por hoy no están controlados, y esto implica una expansión del uso entre la población. Si no podemos como Estado controlar las drogas legales, yo pienso cómo vamos a hacer para controlar cuántas plantas tiene una persona de marihuana en su casa, ¿no? Claro. Esteban, quería agradecerte por este contacto, muy claro, gracias. Un placer como siempre.